Buenas noches, estimados amigos, amigas. Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente. Hoy estamos a unas horas del proceso electoral y queremos reflexionar precisamente sobre lo que quisiéramos sea un proceso y no un simple acto de cumplimiento de metas preestablecidas o precondicionadas a determinadas tendencias. En ese sentido, hoy quisiéramos precisar algunos puntos que nos inviten a la reflexión, que nos inviten a entender que de por medio está lo que nosotros llamamos democracia, pero que en los últimos años, específicamente a partir del 2016, fue lo que llamó algún autor peruano esta democracia líquida, gaseosa, casi vacía de contenido, que finalmente terminó siendo desinflada por el actual régimen. Sabemos que en el 2016 a una señora se le ocurrió, ante la pérdida electoral, simplemente se le ocurrió decir que ella gobernaría desde el Parlamento. Y efectivamente lo hizo hasta la actualidad. Pero bueno, estamos aquí para reflexionar y entender en qué condiciones llegamos a las elecciones del día domingo. Para eso hemos invitado a un especialista en el tema, politólogo. Él es docente de la Universidad Nacional de Trujillo y especialista en todo lo que es lectura de acontecimientos, hechos y procesos políticos. Nos referimos al docente de la Universidad Nacional de Trujillo, Miguel Rodríguez, a quien le damos la bienvenida aquí en este programa, Cultura Política. Miguel, bienvenido y esperamos que podamos tener una muy buena conversa en el tiempo que se nos ha designado. Gracias, Lucho. Agradecer por la invitación a este espacio de cultura política y bueno, en un contexto tan intenso en el que en 48 o 72 horas definimos el futuro del país en los próximos 5 años. Bien, empecemos por lo dramático. ¿Cómo llegamos? Un Perú dividido, con una población con incertidumbres, con electores que en un gran porcentaje todavía no saben por quién votar a la presidencia. Yo calculo que todavía superamos el 20%. Y por otro lado, mayor la incertidumbre de por qué senadores y diputados votar. Y creo que allí sí superamos el 50%. Mayoritariamente la población ya tiene claro por quién votar o por quién no votar, pero lo que no tiene claro es si va a expresar su preferencia por un u otro candidato que postula al Senado o a la Cámara de Diputados en un Congreso bicameral. Sabemos que esta elección va a ser una de las elecciones más complejas que ha tenido la República en lo que va de vida republicana, con tantos candidatos, partidos y una cédula tan compleja, en donde en paralelo vamos a tener 5 elecciones, que además el escrutinio va a tardar entre 5 y 6 horas, con lo cual vamos a tener, primero, si bien el voto de urna o lo que anuncien las encuestadoras, porque la OMB ha dicho que no va a anunciar terminado, pero va a ser pasada a las 5 con resultados quizás muy ajustados entre el primero y el segundo, y quizás más entre el segundo y el tercero. Yo auguro que el paso a la segunda vuelta va a ser muy ajustado, ¿no?, entre los que ahora aparecen como probables, pero que lo que se sabe, porque no podemos hablar de encuestas, pero está claro que hay 5 candidatos que disputan el paso a la segunda vuelta, hasta 6 candidatos que podríamos decir que de esos 6 saldrían quienes el día domingo, los peruanos mayoritariamente, deciden darle la mayor votación presidencial, y junto a ello la otra historia de a qué partidos se le da mayoría congresal, aunque claro, hay una incidencia directa entre los candidatos presidenciales
y la votación preferencial de los que van al Parlamento, al bicameral y al Parlamento andino. Y entonces, en ese escenario, quizás los dos partidos que pasen a segunda vuelta, quizás digo porque hay un condicional, tengan la posibilidad de tener la mayor bancada. Pero también es posible que un tercero, hasta un cuarto, tenga una bancada superior que el que queda segundo en la elección. Porque ese es el escenario, porque además hay muchos de los nuevos candidatos o nuevos partidos que tienen una desventaja, que es su símbolo. Pueden que en la preferencia tengan, diríamos, cuando es asistida tengan, diríamos, mayores opciones, pero el que haya símbolos mejor posicionados y a eso le agregamos una estructura, una red de personeros que sostengan el voto el día de la elección, que es el día decisivo. Porque claro, en las encuestas se puede decir la preferencia, pero el resultado electoral tiene que ver con el acta, el conteo del acta del escrutinio. Y allí un rol fundamental lo cumplen los organismos electorales, los tres, fundamentalmente la OMPE, el jurado, fundamentalmente, pero además los partidos y candidatos con sus personeros. Y está claro que allí los partidos más tradicionales, o los que le llaman los partidos del pacto, son los que tienen la mayor estructura, los mayores recursos y el símbolo más conocido. En concreto, te hablo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso. Son las tres marcas que están más conocidos y que tienen más estructura, políticamente hablando. Lo otro es un entusiasmo, un apoyo que es importante de la población, de los jóvenes, de las redes, que es importante. No lo neguemos. Pero las elecciones no solo se ganan con entusiasmo, ojo. La verdad es esa. Es verdad. Las elecciones no solo se ganan con entusiasmo, incluso con preferencia. Las elecciones se ganan con actas, con votos, hasta el último conteo y más. Los votos preferenciales, que van a durar 2 días más, por lo menos para saber, un día para saber cuántos candidatos de cada partido, y 2 días por lo menos dentro de los partidos, quiénes son los que tienen el mayor voto preferencial. Con lo cual vamos a tener días intensos, previos seguramente, durante y los 2 días siguientes, que además va a haber otra narrativa también de quienes pretendan desconocer el resultado electoral y cuestionar las reglas del sistema electoral y del sistema político, ¿no? Sí, en realidad hay un candidato que ya ha anunciado la posibilidad de un fraude electoral, y es el candidato de Renovación Popular, ¿no? Aparte de... Toda sociedad tiene reglas del juego para saber convivir, para saber respetar las normas, para saber considerar de que existe un Estado y un régimen democrático al que hay que respetar, y que en el Perú al parecer lo hemos perdido. Por tanto, este candidato está actuando contra toda regla, contra toda consideración y contra toda tolerancia. Lo digo eso, estimado Miguel, porque creo que eso es como tocar un redoble de tambores para señalar el carácter de este proceso electoral. Los partidos políticos integrantes de lo que se le llama este poder, ¿no?, parlamentario, que tiene una serie de adjetivaciones, ¿no?, pero que en suma es una dictadura parlamentaria. Lo que está haciendo son 88 que van a la reelección, ¿no? Lo que están, yo siento que la mayoría de ellos, si no todos, están alterando esta regla del juego, ¿no? No, es que el diseño institucional, hablo de las reglas electorales, han sido aprobadas y definidas para favorecerlos, ¿no? Y claro, les ha resultado en parte, porque hay otra parte que no controlan, que por un lado es el sector de los jóvenes, que se han expresado volátilmente en las últimas semanas, con un voto muy cambiante respecto a la preferencia por tal o cual candidato,
y también el voto de protesta, de reacción de mucha población. La población rural está expresando su protesta y su rechazo a que ese parlamento ha bancado a quienes ellos respaldaron en la elección anterior, que es Castillo. Y ese rechazo, esa protesta, se está expresando en Sánchez, en el voto rural. En las ciudades principales, en la capital, hay otro tipo de reacciones. Hay un contenido ideológico, hay también un contenido racional, de voto racional, que son los mayoritarios, pero mayoritariamente está demostrado que está siendo un voto emotivo, y si no, el avance de Álvarez ve por un lado que él, primero con un discurso duro y luego con su condición de humorista, ha matizado esto y ha logrado, por lo menos lo que dicen las encuestas, cierta atención, ¿no? Y su posibilidad de pasar a segunda vuelta, frente a los candidatos más racionales en propuestas como Marisol López Tello, como López Chao, como Nieto, como el propio candidato del Partido Morado, que han sido los candidatos que en contenido quizás han tenido más coherencia, pero finalmente está demostrado que las elecciones no se ganan con las mejores propuestas, se ganan por emociones, por odios, por antis, por preferencias, ¿no? Por miedo. Y eso es lo que tenemos ahora, nuevamente, ¿no? Ahora hay un voto de protesta, un voto de reacción de los jóvenes, y Belmont puede expresar ¿no? Eso que creen que puede representar algo distinto, ¿no? Porque claro, en los últimos días, si bien se consolidó Álvarez, pero luego la opinión pública empezó a visibilizar que representaba el fujimorismo sin Fujimori. Es decir, digamos, una opción parecida. Y entonces, claro, empezaron a ver a Belmont que es el más aséptico ideológicamente ante la percepción de la opinión pública. Claro, algún sector lo pone más a la izquierda, pero no está ideologizado en todo caso por su misma condición de empresario y todo eso. Y quizás la población además tiene el otro requisito, que no representa a un partido que está en el Congreso, que es un plus, ¿no? Importante. Es un plus importante, ¿no? A diferencia de otros partidos, y que hay un sector importante de la población en el que ha calado el mensaje, ¿no? Que por ninguno de los partidos que están ahora a borrar el Congreso. Un sector, pero también hay otro sector duro que considera que a pesar de todo, y ahí está el fujimorismo, ¿no? A pesar de todo hay un voto duro que considera que la recordación de lo que se logró en ese gobierno sustenta o justifica el respaldo, diríamos, de hasta un 15 o no sé si hasta 20% de la población, ¿no? Y sí, justamente hay varios datos que has dado, Miguel, y que invitan un poco a reflexionar, como este punto a favor que tiene Belmont, ¿no? Que es el hecho de no arrastrar en términos de electorales, no tiene compromisos parlamentarios con ninguno, ¿no? Él aparece de pronto, aún no sabemos si hay un respaldo o no debajo de la mesa, ¿no? Es probable, algunos señalan que sí, pero bueno, creo que lo que remarcaba lo otro que invita a la reflexión es, hay algo aquí que no encaja, ¿no? Por ejemplo, vayamos por algo muy aparentemente sencillo, ¿no? La cédula de sufragio, ¿no? Siento que la cédula de sufragio estaría elaborada para equivocarse, ¿no? Han habido una serie de ensayos por distintos lugares, promovidos por distintas instituciones muy serias, y realmente el porcentaje de error es bastante alto, 60-70%, lo cual quiere decir de que esto abona a favor de la hipótesis que señalaba, ¿no? Aquí quien es favorecido es el más conocido y punto. Los símbolos, ¿no?, que son favorecidos son aquellos que son conocidos, y son 2-3 partidos políticos, porque partidos del centro democrático, ¿no?, o partidos simplemente nacionalistas, que la palabra suena casi a antigüedad, hablar ahora de nacionalismo, ¿no? Pero
cuya característica es tener una marca desconocida, poco conocida, o, en fin, no más adjetivaciones. ¿No crees que hay una tremenda desventaja, como tú has señalado, y que favorece a quienes, por un lado, ¿no?, van en primer lugar, que son los miembros del pacto, ¿no?, del anterior o del presente Congreso, ¿no?, por un lado, y por otro lado, les favorece porque la marca, como bien has señalado tú, la marca es conocida, y eso es fundamental hoy. Ahora, no interesa propuestas. Los partidos están cerrando no con propuestas, sino con fiestas, ¿no? Bueno, sí, pues. ¿No? Con fiestas armoniosas, llenas de derroche, ¿no? Es que estamos, y tiene que ver la política internacional también, ¿no? Estamos nosotros en pleno auge del individualismo, ¿no? Irracional, perdón, que hoy invade toda la escena internacional. ¿No crees? Sí, varios aspectos que tú has tocado. Sí, yo creo que va a ser un factor determinante la manera como el elector reaccione frente al cedulón que tenemos y a la tarea difícil de elegir. Ya por sí, mucha gente no le gusta ir a votar, es una molestia. Luego, buscar primero el símbolo o la imagen o figura del candidato, la foto, porque en la presidencial hay la ventaja de que aparece la foto del candidato, que de una cédula tendrá que elegir o la foto o el símbolo, y luego optar. Lo más sencillo es marcar todo en línea, como dicen algunos, ¿no? O sea, los 5 símbolos, y se evita problemas. Pero está claro que hay un porcentaje de la población, hay unos estudios que dicen que aproximadamente el 50% de la población vota en línea y otro 50% hace cruces. Y acá, como son elecciones independientes, yo puedo votar por el presidente o partido de mi preferencia, la presidencia y vicepresidencia, por el Senado Nacional, al partido otro partido, B, y luego escoger 2 del 1 al 30, luego en el Senado Regional, por el otro partido que yo quiera y elegir un número, y luego a diputados por otro partido y elegir, si quiero, 2 de preferencia, y al Parlamento otro partido y elegir del 1 al 15 de mi preferencia, con lo cual son 5 votaciones, son 5 votaciones que hacen complicada la tarea si es que uno, por X razones, tiene algunas preferencias, algunos conocidos o con quienes se identifican, ¿no?, por tal o tal candidato. Pero lo más simple para hacerse problemas es marcar el símbolo de preferencia. Y claro, ahí incide mucho el candidato preferencial, ¿no?, que va a incidir y va a jalar, y en otros casos se dará el trabajo de buscar los otros símbolos, hacer su crucigrama, escribir su número o llevar la planita, como muchos han dicho, que el jurado incluso lo va a permitir a un que lleven su notita, su fichita, para no equivocarse, y de repente de eso va a haber mucho en las filas, ¿no?, que van a estar tratando algunos de incidir, de influenciar y explicar o de dirigir cómo votar. Eso está prohibido el día de elección, pero siempre va a haber algunos mecanismos que van a querer utilizar. Estos días más, la tarea enorme que tienen los partidos es enseñar a votar, y los organismos electorales, ¿no? Y hemos visto por los ejercicios que hemos compartido, incluso contigo, Lucho, es que incluso la población informada, profesionales, universitarios, no sabe cómo votar, hermano, no conoce la cédula. Si ahí hay dificultades, imagínate tú en la gente que no es interesada y que recién va a ver la cédula, entonces ahí va a haber un tema que veremos cómo incide eso en el resultado. Quizás eso pueda afectar en 1 o 2%, pero no hay que olvidar que ese 1 o 2% puede hacer la diferencia de quién pase o no a la segunda vuelta. O sea, ese margen de error o de confusión en que incurre en el elector podría incidir de alguna manera en quién pase o no, y ahí viene el otro factor, que es humano. Los miembros de mesa, que son autoridad máxima en elección, los servidores de la OMPI y el jurado, que ahora han contratado muchos y que están capacitando a último momento, y para cumplir las tareas de fiscalización, de control del proceso electoral, y obviamente los personeros de los partidos, ¿no? Los personeros de los partidos, que claro está, allí cuenta
que los partidos que tienen más organización o más recursos, porque hay que decirlo, ahora ya no hay partidos que tienen pues militantes que van persuadidos y convencidos a defender, habrá algún porcentaje que es mínimo, pero la gran mayoría en casi todos los partidos, incluso en los más conocidos, funcionan con un pago. Es más, a los miembros de mesa, ahora ya por la propia cultura, ahora se les reconoce un pago. O sea, el sistema electoral ha reconocido para que el ciudadano cumpla su responsabilidad, que tiene que pagarle, incluso reconocerle de su día, y ahora va a ser un día de 15 o de 12 horas, por lo menos. Porque si un miembro de mesa responsable va a las 7 de la mañana a instalar su mesa y se tiene que quedar hasta las 12 de la noche, estamos hablando de que más o menos va a estar entre 15 a 18, 16 horas o 18 quizás en toda esa jornada. Entonces, claro, si ya los miembros de mesa tienen un reconocimiento, creo que eso 150, 180, 220, no sé, no tengo el monto exacto, sí. Ese es un monto, los miembros de mesa. Bueno, los personeros también ya se sabe que partidos y candidatos están, eso se está convirtiendo en que el ciudadano, y ya puedes ver que ya, personeros sí, si además de que yo tener simpatía por alguien, hay un estímulo, bien, y hay otros que no le interesa nada, simplemente que va a ganar su platita y va a estar ahí soportando un día, ¿no? Entonces vamos a tener mucho de eso ahí, y de ellos va a depender mucho respetar la voluntad ciudadana, es decir, que los miembros de mesa conduzcan bien y que los personeros defiendan lo que tengan que defender, que cada cual cumpla su rol, ¿no? Para garantizar la libre y voluntaria expresión ciudadana en una democracia representativa, ¿no? Y finalmente es eso, ¿no? El voto, porque luego se destruye la cédula, lo que cuenta es el acta, y ya las cédulas se destruyen y lo que cuenta es lo que pongan ahí los miembros de mesa y la firma de los personeros, y en la espalda de la cédula hay pues en espacios para que firmen todos los personeros de los que vayan a la mesa, ¿no? Entonces, claro, tenemos una elección. Si en unas mesas, sobre todo en las ciudades donde va a haber personeros, en donde por lo menos 8 o 10 partidos en promedio, los que tienen expectativa van a tener personeros en mesa, yo calculo que en cada mesa y quizás en ciudades más grandes lleguen hasta 20 personeros por mesa. No creo que ninguna mesa o casi muy pocas mesas tengan los 35 personas de los 35 partidos, pero sí creo que puede haber un número importante en donde hayan como regla mínimo 10 personas por mesa, y en el mejor de los casos lleguemos a 20 personeros. Pero allí los que son la autoridad y las que deben representar firmemente la voluntad ciudadana son los miembros de mesa, que tienen que ejercer su tarea ciudadana. Claro, ellos no están exentos de su preferencia y su corazoncito, que puedan ellos tener una opción. No sabemos, pero eso hay un matiz, porque eso es aleatorio, ¿no? Sí. Pero bueno, veremos que cómo el escrutinio nos lleva a ser la fiel expresión de la voluntad ciudadana, ¿no? Sí, hay un autor dos autores que los debes conocer, Miguel, que es Luhmann y Berger, ya, ¿no? Que escriben justamente la construcción social de la realidad. Y yo siento que tiene que ver mucho con lo que viene ocurriendo en este proceso electoral. Ellos señalan que se puede construir un escenario ideal sin la existencia de la realidad existente. Es decir, se adelantan construyendo un imaginario. Así es. Para luego construirlo a través de los ciudadanos y ciudadanas y darle contenido a ese imaginario. Y aquí creo que juegan un papel importante las encuestadoras. Así es. Porque las encuestadoras empezaron así, ¿no? De ipso facto arrancaron anunciando quiénes iban en los primeros puestos, ¿no? Con encuestas bastante cuestionadas, pero al fin y al cabo las encuestas tienen una finalidad. Entonces creo que esa labor han hecho las encuestadoras, sí, ¿no? De darle contenido a esta realidad no existente. Muy pertinente tu comentario, Lucho, y ahí yo me voy a detener. La política en general, más allá de elecciones, es construcción de percepciones, y se ha construido con una narrativa la percepción de que tal o tales candidatos tienen la preferencia, ¿no es cierto? O tendrían la preferencia o la mayor opción.
Y claro, en las últimas semanas hemos visto un festival de encuestas y de resultados para todos los gustos en el oro, y sobre todo en el tercer lugar donde más se ha jugado, porque históricamente, por estrategia, casi siempre los candidatos que han estado del tercero al quinto han sido los que luego irrumpían y pasaban al primer lugar, y que el primer lugar o el segundo bajaba y era alguien nuevo que irrumpía. En cada elección siempre es alguien nuevo. Eso ha sido parte de la tradición, o alguien que por lo menos viene de atrás. Y entonces, claro, el juego que ha habido con las encuestadoras es que nos han vendido semanalmente en el último mes de marzo a determinados candidatos que ya parecían como que eran el outsider o la opción. A la siguiente semana aparecía otro, a la siguiente semana y ahora vemos, ¿no? Estamos en 5, desde Wolfgang Grosso, Nieto, Marisol Perestello, bueno, incluso el propio Rivera tuvo su semana de atención y también cierta preferencia, ¿no? Vino Carlos Álvarez, y ahora, y ya antes, ya venía también López Chao, pero con voto más, ¿no? Pero luego viene Melmon, ¿no? ¿No? Y Sánchez, con lo que aparece, sobre todo en el sur andino, en la parte rural, con lo cual, tenemos ahí, y realmente, hasta el día de hoy, solo hay que esperar el domingo para saber quiénes de estos que hemos mencionado son los que pasan a la segunda vuelta, ¿no? Al parecer, todo indicaría que la única que tiene la mayor opción de estar ya en segunda vuelta es Keiko Fujimori, por lo que no solo dicen las encuestas, sino dicen la realidad construida, vamos, si lo quiero dividir en la narrativa. Y además también hay que decirlo, ¿no? Nos guste o no, históricamente el fujimorismo tiene un voto duro, sí, y se ha demostrado, no en esta elección. Si vamos a las últimas 5 elecciones, eso sí, eso es innegable. Y que parece que ese voto duro se mantiene, como tiene un anti también bastante sostenido, con lo cual, frente a ello, va a ser quien pase a segunda vuelta el que, nos esclarezca un nuevo escenario y veamos la fotografía de ese domingo, y a partir del lunes veamos los nuevos escenarios que plantea el país y las nuevas narrativas que se van a empezar a construir detrás de quienes pasen a la segunda vuelta, y cómo se componga finalmente el Parlamento bicameral, ¿no? Que también allí viene el juego, ¿no? De con quién modelo mi discurso, con quién hago alianzas, acuerdos que me permitan luego pensar en la posibilidad del gobierno, porque ha habido ataques muy duros, por ejemplo, entre Rafael López Aliaga y Keiko, y que quizás ahora en la segunda vuelta van a tener que comerse esa dureza y volver a pactar y acordar, ¿no es cierto? Y lo mismo en la izquierda, ¿no? Que hay también dureza en unas candidaturas, en algunos discursos que luego van a tener la necesidad de convocar, y en segunda vuelta vamos a ver otro tipo de narrativas, otro tipo de discursos, incluso vamos a desconocer a algunos candidatos una vez que se vean ya con sus resultados reales, ¿no? Y como que se nota, Miguel, ¿no? Que parte de la crisis política que arrastramos desde el siglo pasado, ¿no? Y que se acentúa en el 2016, es esta, ¿cómo definirlo? Esta desviación de los conceptos, ¿no? Esta manera de bajar las exigencias, incluso académicas, ¿no? De malinterpretar la narrativa, de construir narrativas ficticias, ¿no? Que creo que hoy estamos pagándola y muy caro, ¿no? La crisis política nos revela de que ha creado una tremenda inmadurez política en los actores políticos, que han perdido esencia de lo que significa hacer política, ¿no? Para ideologizar extremadamente, como lo fue en el siglo pasado, pero que en este siglo ya no dejaron a un lado la esencia ideológica, pero no para optar por lo político, sino por lo empresarial. Y no solo eso, yo creo que el gran rasgo distintivo de lo que tú llamas la crisis política acentuada tiene que ver con 2 factores. El cambio tecnológico, o sea, las plataformas, internet, las redes sociales, y el acentuado individualismo y consumismo que tenemos las personas, ¿no? O sea, la dinámica económica, el mío, mi casa, mi perro, mi familia, mi hijo. O sea, se piensa en el mío
y no en el nosotros, que es lo político, lo colectivo. El tema es que la política se ha convertido en un espacio de disputa individual por fines propios o de grupo y no como aspiración colectiva de la diversidad de intereses. Y por otro lado tenemos el cambio tecnológico. Es innegable, todos dependemos del teléfono, que ahora es el nuevo medio para informarnos, para desinformarnos, para expresar nuestras emociones, nuestros deseos y para ser adictos a la tecnología que nos manipula. O sea, hay que decir que la realidad construida ahora, las percepciones tienen mucho que ver con ese aparatito, que nos diariamente estamos con el dedito allí, que nos incide, nos informa, nos desinforma, y finalmente no somos el resultado de lo que creemos y que pensamos, sino lo que estos medios nos van formando. Tú decías, la realidad construida. Y en eso no es solo político, es la construcción social, económica, ¿no? Y a eso se añade porque la gente está más pensando en cómo sobrevivir también, ¿no? Y entonces el individualismo ha ganado a lo colectivo, y la política es acción colectiva. Y yo veo que la crisis no solo es política, es ciudadana. O sea, la crisis es generalizada, ¿no? Está en crisis el representante como el representado, porque el ciudadano también ha querido, por ejemplo, somos acavolteros. Hoy día queremos a uno, mañana odiamos. Dicen A, ya no creo en él. Dicen en vez del otro, paso al otro. O sea, no tenemos una permanencia, no hay, diríamos, una fidelidad frente a quien creo por determinadas cosas, por sus propuestas. No, porque dijeron no, porque me dijo tal, ya no por el voto por acá. Y pasado por el otro. Eso hace que la política se convierta en un espacio en el que no hay, diríamos, una legitimidad en la preferencia, en la elección, incluso en la decisión. Y la legitimidad es un factor fundamental para gobernar. Porque, ojo, una cosa es ya, el día domingo tenemos a dos candidatos en segunda vuelta y de ahí saldrá el presidente. Pero, ojo, la tarea más importante de la política es gobernar y decidir bien para responder a las grandes demandas que tiene el país. Entonces, claro, si elegimos mal, vamos a tener mal gobierno. Entonces yo repito siempre el ejemplo cuando hablo con mis alumnos. Chicos, elegir es como casarse. O sea, ustedes se lo piensan, eligen, buscan, ¿no? Con determinadas características. Es que eso, si tú eliges mal, no vas a tener agua de calidad, carreteras de calidad, justicia de calidad, seguridad mínima. Bueno, cuando tú te casas, aspiras a tener un proyecto compartido con una persona, a tener una familia. Es tan importante elegir como eso, ¿no? Pero no se valora así, se ve como algo que hay que ir a votar porque hay que ir a votar, ¿no? Entonces, esa tarea es una tarea ciudadana, también de los partidos. Pero como los partidos no hacen su tarea, los ciudadanos tenemos que hacerla. Pero como tampoco la hacemos, acabamos teniendo un sistema de representación como el que tenemos, ¿no? Votamos porque nuevamente decimos que no propuestas, pero no votamos propuestas. Votamos, repito, nuevamente por emociones, porque hago clic, ¿no?, con los jóvenes, hago clic con un gesto porque mi hija, o porque agarré a mi perro, o porque lo trivial, o sea, lo trivial, lo superficial, como el fondo que la gente valora para elegir, no lo de fondo, no vemos el compromiso que tiene el candidato, los valores que tenga el candidato, no se valora eso. Y entonces, ¿qué queremos? Si tenemos una ciudadanía que actúa así para elegir, ¿qué esperamos? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo en este aspecto, Miguel, ¿no? Cuando señalas la crisis política no es solo política, sino también ciudadana, ¿no? Sí, Sinesio López, que tú lo conoces, ¿no? De repente ha sido nuestro profesor, ¿no? Sí. Sinesio escribió este libro de Ciudadanos Reales e Imaginarios, ¿no? Un hermoso libro pionero, ¿no?, en el tema de ciudadanía. Y él hablaba ahí de dos tipos de ciudadanía. La ciudadanía pasiva, aquella que reclama derechos pero sin asumir responsabilidades. Correcto. ¿No? Aquella ciudadanía que reclama mejor salario, que reclama no pagar arbitrios, que reclama buen recojo de basura, que reclama, en fin, ¿no? Pero que a la vez no asume responsabilidades, ¿no? No paga la luz, no tributa, ¿no? No respeta el movimiento, bota la basura, no respeta las normas de tránsito. Exacto, ¿no? Y la ciudadanía activa, que es la que señala e insiste Sinesio, es aquella que demandando derechos asume responsabilidades, ¿no? Entonces creo que no estamos en ese momento, ¿no? Y producto del individualismo, obviamente, ¿no?
el individualismo ha matado los derechos de ciudadanía y creo que muy poco se habla por un lado, ¿no? Los actores políticos que tenemos hoy, desgraciadamente, perdóname la expresión, pero creo que el nivel de reflexión es bastante bajo, bastante limitado, hasta modesto, que pudimos verlo en el debate presidencial, sí, ¿no? Donde creo que muchos de ellos no habían leído un libro en su vida, ¿no? Y es penoso. La mayoría ha leído lo que sus asesores, sus estrategas les han escrito, claro, pero no se sentía que le ponían emoción a sus ideas, a sus propuestas, que el político que no empata con un discurso racional, propositivo y constructivo, ¿no? Pero no hemos tenido mucho de eso, ¿no? Estaba Marisol López Tello, que ha logrado en poco tiempo decir cosas articuladas, por lo menos, pero y algunos otros por ahí, pero después no hemos visto muchos, ¿no? Sí, Marisol López Tello, López Chao, ¿no? Jorge Nieto, ¿no? Probablemente algunos otros más, pero y dejamos de contar, efectivamente, ¿no? Y dejamos de contar porque era dramático escucharlos vacíos de contenido. Pero aún así, la gente vota por otros y se nota en las encuestas o prefiere otros. O sea, ahí calza esto que la gente no reconoce, muchos que han ganado otro el debate, pero a la vez prefiere a otros que no ha dado argumentos. Porque lo coherente debiera ser, ¿no? Bueno, esta candidata me convenció a ganar el debate, tiene propuestas, y bueno, vamos por acá. Pero no, al parecer no es eso lo que reflejaría las encuestas. Esperemos que el resultado del domingo nos diga algo distinto y de verdad exprese esa reacción o por lo menos una elección que tenga algún matiz de racionalidad, ¿no? Sería realmente reconfortante, ¿no? Sí. Porque creo que esperemos que se cumpla aquello de que Dios es peruano, hermano. Sí, bueno. Igual vamos a tener un escenario y vamos a tener que seguir trabajando con el nuevo parlamento que tengamos y, bueno, empezar la historia. Esperemos que no se acabe pues con la elección ni de este domingo ni de junio, el primer domingo de junio, donde será la segunda vuelta. Y, bueno, tendremos un nuevo parlamento y tenemos toda una agenda que esperemos que el nuevo parlamento y el nuevo gobierno afronte por el bien del país, ¿no? Y que ojalá haya un parlamento que no sea como el actual, ¿no? Que dialogue, que no imponga y que el ejecutivo que tengamos tenga la capacidad de responder a las principales demandas del país, que es lo que se quiere, ¿no? Uh-huh. Más allá de quienes ganen, porque es así ¿Y no crees, Miguel, que siendo crudos en el análisis, no precisos en el análisis de lo posible, es necesario por lo menos, bueno, lo ideal sería pasar a una segunda vuelta de parte de este sector nuevo que emerge, ¿no es cierto? Uh-huh. Que probablemente ha tenido algunos errores que son normales en un proceso de crecimiento, ¿no? Pero si ese no fuera el caso, creo que sería importante por lo menos tener una bancada en el Senado que permita o limite el poder ilimitado que desea tener el bloque del pacto, ¿no? ¿No crees? Sería lo ideal tu optimismo, pero por lo que se ve, la mayoría de representantes van a tenerlo los partidos más tradicionales. Van a haber mini representaciones, de pronto de 3 o 4 partidos. Está claro que no más de 7, en el extremo 8 partidos estaría en el Senado y igual en la Cámara de Diputados y quizás menos en la Cámara de Diputados. Porque claro, en el Senado son el 5% más 3 senadores y en la Cámara de Diputados son el 5% más 7 diputados. Ajá. Con lo cual, algunos partidos, está claro que van a pasar la valla y yo calculo que en un mínimo de 6 y un máximo de 8 los que van a pasar la valla. Y quizás, no sé, en el Senado quizás, pero yo creo que por ahí esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se concentre en 4, ¿no? Porque por la votación que jalen la arrastre y luego eso acabe con una concentración en 2 o 3 bancadas que tengan la mayoría absoluta. Uh-huh. Y nuevamente tendríamos a una dinámica en el que si la mayoría de los representantes en la Cámara de Diputados y Senadores son adversas al que gane el Ejecutivo, vamos a tener nuevamente un proceso de confrontación, salvo que el Ejecutivo nuevo tenga esa capacidad de diálogo, de acuerdo, de conversación y tener a la población como un aliado
para lograr tener una agenda país, ¿no? Una agenda del país que nos permita encontrar el camino del desarrollo y del encuentro de los peruanos, ¿no? Es lo que buscamos, pero ese encuentro no puede ser ni izquierda ni derecha, porque esa línea nos divide. Yo creo que tiene que ser los seres humanos tenemos la mano izquierda y la mano derecha. Quienes creen que solo pueden ir solo con la derecha, solo con la izquierda, están equivocados. Yo soy un convencido que este país requiere ambas manos para sacarlo adelante y que el corazón que esté en el centro y el cerebro nos haga equilibrar al país. Si eso hay en los políticos, yo creo que este país tiene futuro, como la mayoría de peruanos, trabajadores, emprendedores, ¿no? Pero si nuestros nuevos representantes no tienen esa capacidad de entender que no podemos gobernar solo para un grupo, para un sector económico dominante, dejando de lado otro lado y también el otro extremo, solo con un discurso estatista, de pueblo, sin considerar estos sectores económicos difícilmente. Entonces, tenemos que buscar equilibrios. Y la mejor forma es que, ojalá, en la nueva representación haya esos equilibrios. Ni derechas extremas ni izquierdas extremas que llevan al país a donde no queremos que se lleve. Este país requiere prudencia, equilibrio, y a veces hay que ceder y reconocer la diferencia, porque el país está así representado de gente que son, y el gobernante tiene que ser esa expresión. El que gobierne tiene que entender las cifras y tiene que acatar ese mandato. Y el que si gana uno de derecha tendrá que tener en cuenta la agenda de la izquierda, y si gana uno de izquierda tiene que tener en cuenta también, a pesar de que no, tú ya ganaste y tú tienes que gobernar, no, porque con ese estilo vas a generar nuevamente fricción y división del país. Y si esa madurez no tienen tanto los parlamentarios como el ejecutivo, difícilmente, repito, vamos a ser gobernables en nuestro país por el bien de nuestros hijos. Sí, realmente yo comparto totalmente lo que señalas, ¿no? Que sería lo ideal, porque de otra manera yo siento, y probablemente también puedas mirarlo de esa manera, somos la capital del narcotráfico, somos la capital de la mafia, somos la capital de la minería ilegal, ¿no? Pero también somos la capital de la comida, de la culinaria, la capital de los emprendedores, de los creativos. O sea, sí, yo coincido contigo en todo lo malo, pero no hay que también dejar de ver lo bueno que tenemos los peruanos, sí, que enfrentamos con creatividad y tratamos de salir adelante en medio de la adversidad, la dificultad. Y hay que rescatar eso, que decía Matos Mar, que fue mi profesor. A los 24 años me enseñó en el doctorado de políticas públicas, me decía, el Perú de los emergentes, el Perú, su futuro está en los asentamientos, en los que han convertido la estera en barro, el barro en ladrillo y ladrillo en edificios, en emporios comerciales. El futuro no está en Miraflores, en San Isidro, me decía Matos Mar, el futuro está en donde está el movimiento económico, el trabajo, el dinamismo, ¿no? Y entonces, eso, ¿no? Pero hay que encontrar a ese Perú de los emergentes, de los migrantes, con el Perú también, que está pues en la ciudad. O sea, tenemos que encontrar, no podemos dividir esto que se ve ahora, ¿no? El campo con la ciudad, el centralismo con el descentralismo, el de derecha con la izquierda, y ahora el que tolera las opciones sociales no tolera, porque eso también se está marcando en los últimos días, con lo cual estamos entrando a esos discursos que generan división, odio, o pro familia, antifamilia, esos discursos que no tenemos que tener la capacidad de tolerar. Cada cual tiene sus valores, hay que respetar los valores, pero hay una diversidad en todo sentido que hay que tolerar, y no puede haber autoridades una vez elegidas que tengan ese tipo de prácticas o conductas o discursos que dividan al país. Eso no es bueno para construir ciudadanía, para construir nación, para construir identidad, que se requiere. La identidad, cultura política. La cultura requiere identidad, requiere valores. Si no, no hay cultura política. Sí, Miguel, por eso justamente nosotros tenemos el programa de cultura política, porque pensamos que lo uno implica lo otro, ¿no? Ahora, quería terminar la idea, ¿no? Que iba a desarrollar. Tenemos es las 7 plagas de Egipto, pero creo que lo fundamental es sembrar brotes de esperanza, sí, ¿no? Creo que es fundamental hoy, ¿no? Saber nadar contracorriente, ¿no? Sea cual fuere el escenario que se nos venga, creo que hay que desarrollar las suficientes capacidades para entender que no todo es negro, que el negro no existe,
que Blanco existe, ¿no? Solo blanco, solo negro. Bueno, negros sabemos, acá somos medio negros, medio morochos, pues somos, en fin, pero... Seamos generosos con nosotros mismos, ¿no? Somos medio grises, ¿no? ¿no? Entonces creo que desarrollar esperanzas en tiempos de crisis es fundamental. Es fundamental. Es lo que dice Matos Mar en Desborde Popular, ¿no? O en el Perú moderno, que fue su obra, ¿no? El Perú moderno. Claro, ¿no? Matos Mar decía que, ¿no?, bajar, ¿no?, era un acto heroico, ¿no? Bajar desde los Andes, ¿no?, para desbordar, ¿no?, a las capas miraflorinas y limeñas era extraordinario, ¿no? Lo mismo decía José María Arguedas, ¿no? María Arguedas decía que en el zorro de arriba, el zorro de abajo, ¿no?, él señala que, y lo escribe en Chimbote justamente ese libro, ¿no? Él señala que el libro es justamente el zorro de arriba, o sea, los andinos que bajan, ¿no es cierto?, que se mezclan con el zorro de abajo. Creo que eso nos falta a nosotros. Nos falta tener memoria, nos falta tener capacidad de tolerancia, de rescatar el sentido de democracia, pero fundamentalmente el sentido de fraternidad. Lo que diría Gustavo Gutiérrez, que la fraternidad de los miserables, de los olvidados, se convierta en el principal pulmón de crecimiento de los pobres de este país. Y perder la esperanza no es digno hoy, decía él, ¿no? La dignidad es fundamental, ¿no? Entonces, Miguel, podríamos seguir desarrollando un montón de cosas. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe, a pesar de lo difícil que tenemos en el país. Más allá de este resultado, esperemos, por el bien del país, que la población elijamos mejor, tengamos, ojalá, mejores representantes y tengamos un gobierno, un ejecutivo y un legislativo que nos permita encaminar al país, o por lo menos enfrentar los principales problemas del país, y de esa manera los peruanos podamos tener la tranquilidad de desarrollar nuestras actividades y sacar adelante a nuestras familias. Así es. Miguel, siempre es un placer conversar contigo, ¿no? Y cruzar ideas que producen realmente conocimiento, ¿no? Prácticamente nos hemos visto toda la semana en una serie de acontecimientos. Y bueno, y eso es sano y saludable. Te agradezco públicamente el gesto de querer compartir todos tus saberes, ¿no?, y sabidurías. Entonces, te cedo con gusto el espacio para agradecerte, y creo que espacios como este requiere la ciudadanía, ¿no? La cultura política, la cultura ciudadana. En la Universidad Nacional, te cuento, hemos incorporado un curso de cultura política en el estudio general de la universidad. Y yo tuve que sustentar con otros colegas la necesidad de que el universitario no puede ser solo técnico, ese discurso que el universitario solo estudiar, nada de la política es mala, no, la política para los políticos, es un error. Nos han metido en la idea de que la política no importa, al contrario, la política importa para todo. No se dejen engañar, joven, la política decide todas nuestras vidas. Y si bien es cierto, el médico, el ingeniero, se va a estudiar a la universidad, pero no es ajena a debatir las ideas, las ideologías, a tolerar, a saber, diríamos, aceptar la diferencia de los otros. Y a convivir, que es lo importante. Y ahí se forma. Entonces yo creo que tenemos roles que cumplir. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad de formarnos en una universidad pública, tenemos que compartir lo poco que hemos aprendido para, si nosotros no hemos logrado, hacer que las futuras generaciones impulsen los cambios que el país necesita, ¿no? Sí. Gracias, Lucho. No te preocupes, Miguel. Más bien, nosotros desde este programa que intenta, lo que hemos dicho, sembrar esperanza, ¿no?, en medio de las dificultades, finalmente creemos firmemente de que en algo estamos contribuyendo y sobre todo en algo estamos devolviendo esperanzas, ¿no?, que necesita nuestro país. El domingo son las elecciones y quisiéramos invocar a todos mucha calma, ¿no?, mucha tranquilidad, pero también mucha responsabilidad. Exacto. Sabemos que el voto es el verdadero poder del ciudadano y la ciudadana. El voto es poder, el voto es fuerza, el voto puede definir el destino del país. Y si no nos favorece, igual seguiremos con fuerza,
porque lo que queremos es una ciudadanía activa, una ciudadanía que se organice, una ciudadanía que entienda que los valores democráticos tenemos que vivirlos, tenemos que intensamente crearlos o recrearlos según la experiencia propia de cada uno, y de que la pobreza finalmente puede ser vencida y algún día volveremos a cantar y soñar. Como decía Alfredo Benedetti, tenemos todo el derecho a cantar, tenemos todo el derecho a bailar, pero no tenemos el derecho a estar tristes, porque finalmente la felicidad, la solidaridad, el amor al prójimo también es parte de la política. Y disculpen si nos hemos demorado, pero que votemos por un voto serio y responsable. Un abrazo para todos.